Buenas noches. Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Ah, profe, más aburrido que una vaca en una cancha de usted no tiene la culpa.
¿Qué le pasó, hombre, Oscar? No, de esa belleza de presidente que tenemos, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 30 de agosto y supuestamente hasta el 31 de mayo va la cuarentena, pues el aislamiento. A los adultos mayores ya van hasta el 30 de junio y esperemos que de pronto el señor no le dé por el 31 de mayo decir que vamos unos 20, 30 días más de aislamiento. ¡Qué belleza! Lo más seguro, hermano, pues la gente no se está cuidando. ¿Qué más hacemos? Pero es que eso también es culpa de él. ¿Por qué? Yo lo veo así. Desde el primer momento en que Japón dijeron que arrancó ese virus, el por qué no cerró automática inmediatamente los vuelos internacionales y el aeropuerto. Él esperó unos días para que, claro, se entrara esto aquí y nos volviera una ñica. Pero si él hubiera tomado la decisión desde el primer momento que se va a conocer esto, téngalo por seguro, profe, que no estaríamos tan llados como estamos ahora. Te cuento que Rusia hizo exactamente eso. Y te invito a que mires las cifras de Rusia como están. Entonces eso no nos hubiera asegurado nada. Lo real en este momento es que tenemos que cuidarnos y si la gente no se cuida, esto sigue así. Van a seguir aumentando los casos y van a seguir aumentando el aislamiento. De eso no tengamos duda. Y eso que el fin de semana otra vez una fiesta en un hotel, Exacto. 18 peludos. No, eso también es falta de mano del alcalde que hubo madres metal en el ejército, a todo eso y es tan sencillo como eso. Entonces el que cambie las reglas del juego. Después de las 9 de la noche no tiene que haber nadie en la calle, toque, que el que se lo llevan para la cárcel, así de sencillo, porque o sea, las buenas o a las malas. Pero esa huevonadita que no, que hay que prolongar el aislamiento, no, toque, que después de las 8 de la noche y listo. Ay, viejo Oscar, yo entiendo el tema y créeme que también comparto mucho del, del disgusto porque es difícil la situación, no solamente la parte económica, sino todo, el no poder tener el normal desarrollo de nuestra vida, pero pues eso depende de cada uno, hermano, cada uno es consciente de qué es lo que tiene y no tiene que hacer de que si está trabajando, cómo debe cuidarse, si no está trabajando, pues cómo debe cuidarse también, cómo debe cuidar a su familia. Entonces, eso es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero créeme que entiendo también el tema del disgusto porque no podemos continuar así. También hay que reactivar todo, reactivar economías, reactivar sectores, reactivar el estilo de vida. Pero cuando la salud está de por medio es muy complicado y cuando es tan difícil controlar ese tema de la cultura de la gente es peor todavía. Lo que tú dices sí, podría ser una opción. Toques de queda más seguidos y otras opciones, pero de igual forma eso no nos asegura nada que no siga avanzando, que no siga continuando el tema. Ustedes han visto las cifras de esta semana o de esta última semana y han estado una cosa loca. Y van a seguir incrementándose seguramente. Esperemos a No, ver pero cómo eso sí es nos verdad. esperemos a ver cómo nos Pues vea, termina de ir. Tenemos que cuidarnos nosotros, hermano, el, comenzar por ahí. el domingo de muy buena fuente me llegó que habían dos casos positivos aquí en Pereira y estaban en Megacentro Pinares y los trasladaron para Los Rosales. El domingo no dieron la información, la vinieron ya ahora el lunes como a eso de las 6 de la tarde Ujú. de los dos nuevos casos que se habían dado. Pero, profe, yo le digo una cosa, eso para mí está muy raro. Eso para mí está muy raro porque es que si supuestamente eso arrancó en China, ¿cómo llegó eso a Ecuador? ¿Cómo llegó eso acá? ¿Cómo llegó a España? ¿Cómo llegó a Italia? Yo no sé, profe, pero a mí la verdad esto no me cuadra ni poquito. Ay, hermano, es una situación que nunca creíamos que nos iba a tocar, pero nos tocó. Nos tocó, hermano, y lo que hay que hacer es afrontar lo que hay ahora y tratar de buscar la forma de acomodarnos a esto. No nos queda de otra. Independiente de cómo haya comenzado y cómo vaya a terminar, tenemos es que acomodarnos, reinventarnos, que las empresas se reinventen, innovar, en fin,
pero no quedarnos quietos. El resto, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van sus trabajos de salud? ¿Todos bien? Bien, profe, gracias a Dios, todo muy bien. Ok, Jonathan, gracias. Bien, gracias a Dios, profe. Mucho trabajo también. Trabajando bastante, Alejandro. Sí, señor. Bueno, afortunadamente, mi hermano. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Michael, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Excelente, gracias. He tenido como problemas con el audio, igual la clase pasada también, profe. Pero estoy tratando de solucionar esto acá. Listo, mi hermano. Igual, si tienes problemas con el audio, sabes que después puedes ver el video ahí en el canal. De pronto en las partes que no hayas escuchado bien o hayas tenido buen audio, en el video sí queda todo bien, bien grabado. El audio, al menos el que yo transmito, queda muy bien porque la grabación queda directamente del audio del equipo y no de la transmisión vía internet, entonces queda bien el audio. Ya de pronto si a ustedes les llega el sonido con alguna interferencia o algún retraso, es por el tema de la conexión. Pero el video posterior ustedes lo pueden verificar de pronto en esos puntos donde no tuvieron buen audio o buen retorno. Ahí lo pueden validar, muchachos. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, buenas noches, ¿cómo va? Don Diego, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Mucho trabajo, profe, qué cosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hermano. Sí, Estás sí, ahí gracias a Dios hay trabajito. produciendo, sí, señor. Sí, por eso fue que pues llegué tarde a la clase. Fresco que apenas estamos aquí arrancando, no te preocupes. Ah, listo, profe, hágale, muchas gracias. Listo, Diego. Bueno, muchachos, creo que estamos todos completos. Estamos Michael, que hace un rato estaba hablando. Daniel Felipe también lo veo ahí conectado. Don Leison también ya había saludado. Diego, que acabó de entrar. Jonathan, ya hablamos. Carlos Andrés, creo que nos falta Carlos, sí. Nos falta Carlos. Alejandro Restrepo también ya estábamos ahí hablando. Oscar ya saludamos también. Y Andrés Felipe Villa también está por ahí conectado. Ok, creo que nos falta solamente Carlos Andrés. Me imagino que estará en proceso de conectarse o de pronto estará todavía en jornada laboral porque entendemos que hay buen trabajito en el sector donde él se mueve. De todas formas, si se conecta, ahí estaremos pendientes. Vamos dando por aquí trámite mientras tanto a nuestros temas de hoy. Quería consultarles, muchachos, antes de iniciar. No sé si de pronto, bueno, ustedes ayer tuvieron algún módulo o desarrollaron algún módulo con algún tutor el día de ayer. No, señor. Ah, ok, bueno, esta es la primera sesión de esta semana. Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, esta semana la universidad está realizando adición. Señor. Esta semana, muchachos, espérenme un segundo que por aquí me está hablando Leison. Ok, Leison, no, esperemos que vayas mejorando, hombre, con muchos cuidados. Como te decía o como le decía ahora a Oscar, el tema del autocuidado es lo más importante. Cuídate bastante. Eh, ok, gracias Oscar por la información. ¿Están todos bien ahí con el audio? ¿Me están escuchando bien? Yo escucho bien, profe. Listo. Sí, profe. Todo bien. ¿Se lo escucha? Listo, muchachos. Bueno, Oscar, de pronto tienes algún inconveniente ahí con tu conexión. Vamos ahí avanzando mientras tanto. Ok. Como te decía Leison, ¿no? La idea es que sigas ahí todas las recomendaciones de cuidado y
Dios quiera pues que el tema no avance a mayores. Y gracias igualmente por el tema de la asistencia, Leison. Bueno, entonces les estaba diciendo, muchachos, resulta que la universidad esta semana está haciendo una nueva encuesta, no relacionada con lo que ya habíamos hablado en semanas anteriores con respecto a sus observaciones de esta modalidad o de la forma de trabajar este segundo ciclo. Esta nueva encuesta está enfocada en dos factores importantes. Uno, conocer obviamente la intención de ustedes como estudiantes para dar continuidad a su proceso académico en el siguiente semestre. Ese es como el primer objetivo de la encuesta. Y el segundo objetivo es brindarles o darles a conocer unos bonos que está o que estima la universidad aplicar a quienes tengan en consideración unos pagos, digamos que de forma anticipada o más que anticipado en unas fechas puntuales, pagos de la próxima matrícula o de la matrícula del próximo ciclo, de las materias del próximo ciclo, para que el estudiante pues obviamente adquiera sus bonos de descuento y pueda tener ahí como un beneficio también en la parte de matrícula. Esa encuesta, la idea es que la desarrollen durante esta semana todos los estudiantes para que la universidad obviamente comience a hacer la aplicación y las gestiones correspondientes al tema de los bonos. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes, pues, esta es la primera sesión o tutoría de esta semana, perdón, vamos a iniciar con esa parte. Yo en este momento les voy entonces a enviar a sus correos electrónicos, ahí les va a llegar el link, aquí lo están viendo de pronto en la pantalla. Les voy a enviar este correo sobre los correos que siempre manejamos, en este caso el de la sesión número 6. Aquí les voy a enviar el link para elaborar la encuesta. Ahí se los estoy enviando para que la desarrollemos. Son solamente dos preguntas, muchachos. Son solamente dos preguntas. Aquí les voy a mostrar de una vez cuál es la encuesta. Me confirman si están viendo ahí la pantalla, por favor. Listo. Entonces esta pequeña encuesta se llama prematrícula de pregrados. La idea es que la puedan desarrollar de una vez. Me confirman también si ya les llegó el correo que les acabo de enviar con el link, o si no, para enviárselos de otra forma. Supongo yo que ya les debe haber llegado. Sí, profe, ya llegó. Gracias, Andrés. Entonces, gracias, Oscar, también por confirmar. Listo. Entonces ya todos tienen ahí su link. Ese link les va a abrir este formulario. Y en este formulario, puntualmente, lo que la universidad nos está diciendo aquí es, obviamente, pues con el ánimo de dar esa continuidad académica, como les decía hace un rato, la universidad pues está haciendo un esfuerzo bien importante y quiere trasladar también ese esfuerzo y ese apoyo a los estudiantes a través de unos bonos educativos, unos bonos de descuento que los ven aquí reflejados de esta forma. Aquí lo estoy subrayando. Un bono educativo del 12% para los estudiantes que realicen las matrículas desde el 15 de mayo y hasta el 3 de julio. Es decir, que ya estamos corriendo con ese tiempo. Un bono del 6% para matrículas del 4 al 25 de julio. Y las matrículas posteriores, es decir, del 26 de julio al 3 de agosto, pues ya no contarán con ese bono o con ese pequeño alivio que está entregando la universidad. Hay que tener una claridad, y es que los bonos se van a aplicar solamente para las matrículas que se pagan de contado, ¿sí? Y que no son acumulativos de pronto con algunos otros bonos o beneficios que ustedes ya tengan aplicados en sus matrículas o vayan a aplicar en sus matrículas. La encuesta, entonces, esto igual no está diciendo que se está adquiriendo un compromiso ni nada de esto, solamente es informativo. En la encuesta ustedes deben de diligenciar sus datos: nombre completo, número de cédula,
de qué programa o a qué programa pertenecen, ¿sí? ¿A qué semestre ingresarían el próximo semestre? Es decir, en el mes de julio, finalizando julio, ¿a qué semestre ingresarían? O si alguno de ustedes está en homologación, de igual forma aquí lo puede indicar. ¿En qué jornada? Pues la jornada que aplica para ustedes es noche. Y aquí están las dos preguntas. Uno, teniendo en cuenta esas condiciones de los bonos, indicar en qué fecha se estaría haciendo la matrícula y el pago obviamente de contado. Y también hay otra opción que indica, en el caso tal, que pues es el que menos esperamos nosotros desde la universidad, que el estudiante no pueda matricularse el próximo semestre o no considere matricularse el próximo semestre. Si no se va a matricular el estudiante, se solicita entonces que se diligencie la segunda pregunta y se indiquen los motivos por los cuales no podría matricularse. Es esa la pequeña encuesta, muchachos. Les agradezco entonces que saquemos unos 5 minuticos, son 6:54. Yo creo que a las 7 ya ustedes deben de haber terminado la encuesta, para que por favor nos colaboren con eso. Lo pueden ir realizando de una vez. Y sobre las 7 entonces retomamos nuestros temas. Yo quedo aquí pendiente, aquí tengo un micrófono abierto en caso de que necesiten alguna colaboración con respecto a esta encuesta. Listo, muchachos, agradezco su colaboración con esa parte. Listo. Señor.
los apellidos de cédula. Yo política y no me deja aplicar. Qué pena, Oscar, no te copio bien ahí tu observación. No sé si a los otros compañeros también. Entonces estoy llenando de muestra todos los datos míos, los dos nombres, los dos apellidos y el número de cédula. Sí. Abajo tiene que apuntar uno, tiene que poner uno en la casilla qué carrera, y apenas le doy clic donde dice gestión logística, volví y me da para el primer punto. Ok, hagamos aquí el ejercicio, a ver, porque no me habían reportado ese error. La cédula la Profe, estás... yo ya terminé y no tuve problema. La cédula la incluiste sin puntos, o sea, solamente con números. Profe, yo tampoco tuve problemas. Ok. Y profe, sin puntos. Sin puntos, sin espacios, el nombre completo como aparece registrado, Oscar Alejandro Tavares, supongo yo, y el apellido, el segundo apellido. Y no me deja, o sea, me deja, y número de cédula, cuando va a poner tecnología en gestión logística, no me deja y volví ya para el primer punto. No, ahí ese punto si no me lo habían reportado. Regálame, hagamos aquí en el link que yo tengo abierto, a ver ¿cómo apareces? Oscar Alejandro Tavares. Sí, profe. ¿Tavares qué? Mira que la parte de arriba me aparece un candadito, no sé si eso está encriptado o qué, pero no me deja abrir la mía acá. Toro. A ver, hagámoslo aquí, Oscar Alejandro Tavares Toro, la cédula. 9-862-076. 076. Y aquí cuando le vas a dar la carrera es que se te devuelve. Y se me devuelve. No, mira, ahí le doy y no pasa nada, pues me deja seguir. De pronto debe ser que tienes algún bloqueo ahí en el navegador y no te está permitiendo avanzar. Puede que sea eso lo que te está pasando, porque aquí mira, hice el ejercicio y me deja marcar la carrera. Puede ser que de pronto tengas algún bloqueo ahí de ventanas y no te deje avanzar. Verifícalo y ensayamos entonces en un rato, me cuentas más tarde para, de todas formas, si tienes el inconveniente, trasladamos ahí la consulta al área de sistemas a ver si te ayudan desde allá. Listo, profe, gracias. Yo lo entiendo. Listo. Bueno, muchachos, vamos entonces aquí. Bueno, hasta el momento Carlos no se nos ha unido, entonces ya él tendrá la oportunidad de validar el tema a través del video. Ok. Listo, muchachos. Bueno, ya tenemos por aquí todo al día. Vámonos con nuestros temas de módulo. Nuestros temas del día de hoy. Primero, participación en el foro que quedó destinado con espacio hasta hoy a las 2 de la tarde. Vi que de pronto algunas personas no hicieron la participación. Como saben, les doy un espacio adicional para que envíen su participación vía correo electrónico a más tardar el día de mañana, quienes hayan tenido ese inconveniente. Ok, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, profe. Recuerden que todas esas notas, todas esas actividades, las notas correspondientes a esas actividades
hacen parte de la nota de seguimiento, muchachos. No se dejen coger la tarde con esas notas. Lo ideal es tener alguna nota ahí. Recuerden que eso hace parte del 30% de la nota, muchachos. Ya estamos sobre más del 50% de lo que es este segundo ciclo. Estamos sin contar esta sección que ya estamos recorriendo, estamos a 2 sesiones más de finalizar. Entonces, por favor, muchachos, es un tema que ustedes ya conocen, pues no es el primer semestre que ustedes están cursando, entonces les hago esa recomendación, muchachos. Vamos a continuar aquí con nuestros temas para la sesión 6 del día de hoy, 19 de mayo. Tenemos entonces finalizar todo lo que corresponde a las zonas portuarias de Colombia e iniciar con las zonas portuarias aéreas. Creo que alcanzamos a validar y a visualizar en nuestro módulo todo lo que son las zonas portuarias aéreas, principales características y principales zonas portuarias aéreas del país. Y como les decía, finalizar las zonas portuarias en Colombia, que en la sesión inmediatamente anterior habíamos quedado por allá en la zona portuaria. Hoy vamos a iniciar con la información de la zona portuaria de Tumaco, las zonas portuarias de la costa pacífica del país. Vamos entonces a trabajar con nuestro módulo, a dar continuidad a nuestros temas y recuerden también que en esta sesión del día de hoy, una vez finalizada, bueno, unos minutos después de haber finalizado, quedará disponible el video y también quedará disponible el segundo parcial de forma virtual que habíamos concertado pues previamente, que habíamos concretado en nuestra concertación académica y que como les decía quedará habilitado el día de hoy y disponible en el transcurso de la semana para que ustedes puedan realizar la correspondiente elaboración. Las consideraciones son las mismas, ya Carlos nos está acompañando por aquí en conexión. Carlos, buenas noches. Buenas noches, profe, muchachos, ¿cómo van? Ok, bien, Carlos, gracias. Me disculpo por la tardanza, es que estaba todavía trabajando. Fresco, no te preocupes, ahí ya estábamos dando espera. Fresco que apenas vamos a comenzar. Aprovecho entonces que todavía no hemos tocado tema de módulo para informarte que a tu correo debe haber llegado un link hace un rato de una encuesta que requiere la universidad que se desarrolle. La encuesta está enfocada a conocer la intención de matrícula para el próximo semestre, continuidad académica para el próximo semestre, y te está entregando también una información de unos bonos de descuento, unos bonos educativos que está otorgando la universidad por los pagos en unas fechas específicas. Entonces te agradezco, Carlos, que puedas desarrollar la encuesta. Son solamente 2 preguntas, además pues, de diligenciar tus datos en la encuesta. Son solamente 2 preguntas puntuales, una con respecto a qué fechas considerarías para realizar el pago de la matrícula y otra que está enfocada es en caso tal de que no puedas realizar la matrícula, que no consideres matricularte para el próximo semestre, pues cuáles serían los motivos para no matricularse. Entonces te agradezco, Carlos, si nos puedes colaborar con esa encuesta ahora ahí durante el transcurso de la sesión eso no demora más de 5 minutos. Listo, profe, ya voy a abrir mi correo y voy mirando mientras tanto. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a actualizar también aquí de una vez la asistencia. Y les estaba diciendo entonces, muchachos, que ese parcial queda disponible hoy en la noche y lo podrán entonces desarrollar en el transcurso de la semana, como siempre lo manejamos, teniendo en cuenta pues que es un único intento, una cantidad de preguntas determinadas en un tiempo también determinado. Como siempre, todas las instrucciones se entregan ahí en plataforma, se indica qué tiempo tienen, cuántos intentos son, hasta cuándo está disponible y la dinámica de las preguntas ustedes ya conocen la dinámica de las preguntas: opción múltiple, verdadero o falso, listas, complementar, en fin, todas las opciones que podamos tener ahí las van a encontrar. Listo, muchachos, queda claro también esa parte del parcial.
Sí, señor. Sí, profe. Ok, Sí, profe. listo muchachos. Bueno, vamos entonces a dar continuidad a nuestros temas, ya con el grupo completo. Como siempre, agradezco ese buen compromiso por parte de ustedes. Vamos entonces a continuar aquí con las zonas portuarias marítimas, ya hacia lo que es la parte pacífica del país o la costa pacífica del país. Eh, Tenemos aquí entonces uno de los puertos o zona portuaria que es poco conocida, poco utilizada, pero que tiene un movimiento considerable de mercancía. Puerto de Tumaco, ubicado hacia el sur del país, un puerto destinado solamente al movimiento de mercancía y perecederos, sobre todo alimentos. Nos dice el módulo pues que está ubicado hacia el litoral pacífico, en todo el sur del litoral pacífico. Está compuesto por 3 pequeñas islas. En una de esas islas entonces se encuentra la capitanía de puerto, la isla del Morro, y cuenta con 9 muelles más que lo conforman. 9 muelles pues que diríamos que son una cantidad considerable, pero que vamos a ver un poco cómo está distribuido ese puerto y las consideraciones o características de infraestructura que tiene. Aquí vemos una foto un poco lejana de lo que es el puerto. Vamos a tratar de ampliar un poco acá, a ver si vemos un poco mejor, si ustedes la pueden ver un poco mejor. Una fotografía un poco lejana de lo que es el puerto. Por aquí esta zona portuaria un poco pequeña, no muy bien distribuida. Ya vamos a ver qué características tiene este puerto, qué capacidades y qué manejos tiene. Nos dice el módulo entonces que el puerto de Tumaco tiene un canal de acceso un poco pequeño, 3.4 millas náuticas, una profundidad de 8 metros. El muelle tiene un calado de 9 metros. Digamos que no son profundidades muy considerables para poder manejar una gran cantidad de mercancía. Y una bodega de escasos 1500 metros cuadrados. O sea, una bodega de 1500 metros cuadrados. No es una gran extensión. Por aquí nos dice Oscar, se ve que está un poco mal ubicado, mal construido. Tiene una distribución muy deficiente en cuanto a lo que podría hablarse de una posibilidad en lo que es pensar a futuro en el desarrollo de este puerto. Se alimenta de crudo. Ahí se maneja hidrocarburos, además de los perecederos que les estaba diciendo. Se alimenta del oleoducto trasandino y tiene unos pozos, o desde los pozos de Putumayo, Orito Putumayo. Ahí se alimenta todo lo que es el hidrocarburo que sale por este puerto. Puede recibir buques de hasta 15.000 toneladas. Ecopetrol pues hizo un desarrollo ahí para todo el tema de hidrocarburos y colocó 5 boyas. Recordemos que las boyas, lo que habíamos hablado es esa infraestructura que permite conectarse directamente a los buques cisterna o a los buques petroleros y realizan el bombeo del crudo o el llenado de estos buques dependiendo pues de las cantidades determinadas que se vayan a sacar del país. Aquí tenemos un poco más de la infraestructura, pero realmente es un puerto un poco pequeño para la posibilidad, pensando un poco más en la posibilidad de ampliación y crecimiento a futuro, ¿sí? Para la operación actual digamos que está bien, pero si pensamos a futuro en un crecimiento de este puerto, realmente el espacio disponible, la infraestructura disponible, no sería la correspondiente para poder hacer una ampliación o que la inversión privada pensara en un desarrollo de este puerto, además de la zona en la que está ubicado. Es otra de los factores que puede afectar un poco esta parte de este puerto. Vamos ahora con el puerto más conocido por nosotros. Incluso alguno de ustedes ya lo ha visitado. Puerto de Buenaventura, ubicado entonces
allí en la costa pacífica colombiana, puerto por excelencia en movimiento de mercancías, tanto de importación como de exportación, una gran cantidad de mercancía que ingresa por este puerto, la gran mayoría de ella procedente del oriente, del mercado asiático y también pues de la parte norte de América, de Estados Unidos, algunas mercancías que vienen de México, Centroamérica también, todos por el litoral pacífico, pero que como ya hemos visto previamente y como ya hemos trabajado también algunas cifras importantes, este puerto viene, no digamos que de capa caída, porque la movilización y la operación como tal en la zona portuaria de Buenaventura y en los puertos que tenemos allí disponibles es alta, es demandante, es de una muy buena cantidad de toneladas. Se está viendo más un poco rezagado en cuanto al desarrollo versus lo que veíamos en los puertos hacia el norte del país o en la costa caribe del país. Sin embargo, es un puerto o es una zona portuaria que tiene un alto desarrollo, un alto movimiento de mercancías, muy importante el movimiento de mercancías que se presenta en Buenaventura, pero que versus el desarrollo de los otros puertos se ha visto un poco rezagado en esa parte. No hablemos de pronto de disminuciones y demás, porque en las cifras que yo les presentaba también, digamos que las disminuciones no eran tan representativas, pero sin embargo faltaría más desarrollo, pensando un poco en las situaciones de seguridad, en las situaciones de corrupción que todos conocemos y que ya hemos debatido también, pero que necesita de alguna u otra forma que esta zona portuaria, que estos puertos que están allí ubicados tenga un mayor desarrollo para incentivar aún más el movimiento de mercancías, llámese importación o exportación. El puerto de Buenaventura, entonces ubicado obviamente en el departamento de Buenaventura, la ciudad de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, tiene entonces en este momento la posibilidad de contar con 3 puertos importantes ya desarrollados y en constante operación. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, digamos que como el principal de ellos, Terminal de Contenedores de Buenaventura o TCBuen, y el último desarrollo o concesión pues que está en funcionamiento, Puerto de Agua Dulce. Estos 3 puertos están moviendo una muy buena cantidad de mercancía y están obviamente beneficiando a sus usuarios, tanto para la salida como para la entrada de mercancía. Recuerden que esa es la importancia de ese desarrollo de los puertos y de las zonas portuarias, que puedan generar una competitividad y unas ventajas importantes a los usuarios de los mismos. Si ese no fuera el objetivo, pues simplemente por cualquier cantidad de puertos que tuviéramos en esta zona portuaria, sería indiferente trabajar uno u otro tipo de mercancías, ya aquí entonces los usuarios tienen la posibilidad de validar con cuál de ellos pueden tener una mejor eficiencia en su operación, mejores costos, más seguridad, mejores trazabilidades de su mercancía, en fin. Ahí entonces ya la zona portuaria de Buenaventura y el puerto de Buenaventura nos entrega estas posibilidades, como les decía, sin demeritar su crecimiento, pero todavía falta un poco más para equiparar ese crecimiento que ya veíamos en la zona norte del país. Aquí tenemos ya una foto un poco más clara de lo que es el puerto de Buenaventura, o a diferencia de lo que veíamos en el puerto de Tumaco, que veíamos una operación muy pequeña ya con básicamente dos grúas pórtico. Aquí ya tenemos una operación un poco más compleja, más grande, mucho más establecida, una muy buena cantidad de muelles, de grúas pórtico, zonas de almacenamiento de contenedores con sus correspondientes herramientas para la movilización de los contenedores, tanto en grúas como de transporte interno dentro del puerto.
zonas especializadas para lo que es mercancía refrigerada. Por aquí vemos estos contenedores blancos. Todos estos contenedores blancos que ustedes ven aquí son de mercancía refrigerada o de temperatura controlada. Por aquí vemos unas zonas casi que enfrente de todo el resto de contenedores y casi que en primer lugar para ser cargados a los buques. Por aquí vemos otra pequeña zona de también contenedores refrigerados o blancos, que son los que inicialmente se reciben, entran a operación y luego pasan aquí a esta zona ya para la preparación previa al cargue de la motonave o en la motonave. Tenemos entonces todos estos muelles. Por aquí en la parte de atrás, ahora vamos a ver otra fotografía. Por aquí en la parte de atrás o en la parte superior de la foto está toda la zona de los muelles de granel, ¿sí? Y pues una zona de almacenamiento bien interesante, ¿sí? Y con un constante desarrollo también. Nos dice el módulo que han habido inversiones en esta concesión por superiores a 450 millones de dólares. Sigue habiendo muy buen manejo de recursos o de ingresos de esos recursos, más allá que del manejo sea un poco cuestionado, pero se ingresan muy buenos recursos privados importantísimos. Razón de esto es que hayan nuevos puertos como Agua Dulce y como terminal de contenedores. Si bien esa inversión es extranjera, han sido de igual forma polo de desarrollo para la ciudad, para la región como tal en Buenaventura, generando empleos, generando, pues dinamizando la economía obviamente, y pues generando también un crecimiento importante en todo lo que es la parte de el Producto Interno Bruto de esa región. Productos que se importan allí en este puerto: el maíz, trigo, torta de soya, aceites, vehículos, acero, destilados, gasolina, granos, yeso. En exportación importantes en el tema de exportación de azúcar. Tienen una zona destinada única y exclusivamente para el manejo de la exportación de azúcar de varios de los ingenios del país. Tiene una participación de movilización de carga más o menos constante. En el 2014 se hablaba de un 32%. Vimos en las cifras que trabajamos en la sesión anterior que está más o menos por ese rango. Está más o menos por ese rango, no ha variado mucho. Pero el crecimiento lo ha tenido es otra zona del país. Digamos que Buenaventura se mantiene en unos rangos estables, pero si ha habido un crecimiento, no ha hecho parte, digamos que de ese crecimiento de forma importante. Como les decía, un buen movimiento de contenedores. Nos dice que hasta 5.6 millones de toneladas en el 2013. Esa cifra creció obviamente en las cifras actualizadas que les presenté y que quedaron ahí como herramienta para que ustedes consulten. Tiene muy buen movimiento de contenedores, de mercancía contenedorizada, así como de mercancía a granel también. Se maneja algo de carbón en esta zona, no en los volúmenes que de pronto se manejan hacia el norte del país, pero por ser una zona también o un puerto también que tiene una salida importante hacia la zona sur del país. Diferente utilizar los puertos del norte del país o de la zona Caribe para ir hacia el sur del continente, perdón, decía país ahora, el continente. Entonces esa salida hacia el sur del continente pues también es aprovechada por estos exportadores de carbón y tienen que utilizar estos puertos para poder realizar sus exportaciones. Nos dice el módulo aquí que es que era el puerto con mayor tráfico de mercancías en el país. Esto ya cambió, ahora es Cartagena, el puerto de Cartagena, el que mayor tráfico presenta, mayor tráfico de mercancías, tanto entrada como salida de mercancías, es el que mayor tráfico presenta. Recuerden que es diferente la participación en mercancías al tráfico de mercancías, porque si nos vamos a hablar de participación, si lo vieron en las cifras que entregamos en la sesión anterior y la herramienta que ustedes tienen ahí, esa presentación de Supertransporte, es Ciénaga el que tiene mayor participación, pero por el tipo de producto que maneja.
en cuanto a tráfico, es Cartagena el que mayor movimiento tanto de entrada y salida de mercancías presenta. Aquí tenemos otra gráfica del puerto de Buenaventura, un poco más amplia, ya como de la otra zona que de pronto no alcanzábamos a ver en la fotografía anterior. Aquí operación pues de los buques portacontenedores, unos de gran tamaño, otros más pequeños. Por aquí buques graneleros, pequeños buques graneleros. Aquí no alcanzamos a ver toda la zona de contenedores. Escasamente se alcanza a ver, pero es una zona muy amplia. Es una zona realmente grande. Esta zona de puerto es una zona muy importante de la ciudad. Y pues dado a esto, debido a esto, es una zona que genera alta dependencia de lo que es el trabajo de la población, gira en torno a lo que es la operación portuaria. ¿Alguna inquietud adicional con respecto a la zona portuaria de Buenaventura o a los puertos en Buenaventura? No, profe. Estamos bien ahí. Listo. Oiga, profe, una pregunta. Señor. Pues, yo tengo entendido que pues en el Pacífico hay algo que un fenómeno de ahí pues como en la marea, ¿cierto? O sea, en el Pacífico se maneja lo que es marea alta y marea baja, ¿cierto? Sí. O sea, a veces en el día está a tope o viceversa, ¿sí me entiende? Sí. En el puerto de Buenaventura ese factor no afecta ahí, o por ejemplo en el puerto de Tumaco. Sí, claro, claro. El tema de mareas afecta en cierto grado la operación portuaria, en cierto grado. Pero es un tema que ya está controlado bastante con respecto a lo que es la operación portuaria como tal. Sin embargo, cuando se dan esas situaciones, la operación en algunas ocasiones se ve tan afectada que tiene que parar. Digamos que cuando de pronto no alcanzan a hacer la operación de muellaje, las motonaves a tiempo antes de que baje una marea o suba una marea, entonces ahí la operación se ve un poco afectada. Pero, pero eso ya lo tienen bastante controlado, bastante controlado. Incluso pues una de las causas o motivos por los que el puerto de Agua Dulce se ubicó casi que en una zona diferente a donde está tanto TCUN como Sociedad Portuaria es precisamente eso, evitar esos inconvenientes. Y todas las grúas pórtico, digamos que ese es un puerto que está sobre mar, entonces no sobre tierra sino sobre mar, entonces ahí mitigan un poco esa parte en la ubicación que tienen y no les afecta tanto lo que es el tema de mareas. Ah, listo, profe, hágale, sí. Pues con razón, pues o yo no sé, pues ahí el hecho de que el puerto de Agua Dulce, pues es como el que tiene mejor fama en Buenaventura. En este momento, sí, en Y este obviamente, momento. pues que se evita ese ingreso hasta por allá, pues al interior de la ciudad. O sea, queda, pues, si no estoy mal, queda pues en la entrada de Buenaventura. Exacto, sí, eso es otro de los factores importantes de ese puerto, que Mm. está a la entrada, entonces el transporte terrestre se evita todo ese traslado adicional, digámoslo así, cuando van hacia los otros puertos, incluso la entrada a la misma sociedad portuaria es un complique para el transportador terrestre. Es muy difícil la entrada a esta sociedad portuaria, diferente de pronto como lo tienen configurado tanto a TCUN como Agua Dulce. Listo, profe. Muchas gracias ahí por la aclaración. Ok, listo, Diego. ¿Alguna observación adicional, muchachos? Con respecto al tema de puertos como tal, puertos marítimos. Profe, no, ninguna, pero yo pues de pronto
volteando un poquito el tema de la información que usted nos montó, el foro que participamos, vemos que, pues, que al menos a Buenaventura no le fue tan mal y quedó el año pasado en el puesto 12. Ujú. Pero la idea sería de que como están apoyando eh, como me fue, pues están apoyando la zona del Caribe, pues yo me imagino que también deberían de invertir en esta parte de Colombia, ya que es un puerto pues que yo vi muy grande, o muy organizado, la maquinaria en excelente funcionamiento, las personas que trabajan allá, que las conocimos en sus óptimas condiciones para, para utilizar su conocimiento. Ujú. Y bueno, como que ya se me traía Ahí en esa última parte, Oscar, se te fue el audio en esa última parte, pero lo que tú dices es completamente cierto. O sea, el tema de inversión y de fomento de desarrollo hacia esta zona está, es, digamos, constante, pero desafortunadamente los manejos son los que no le han ayudado a esta zona, los manejos de sus dirigentes, de muchas otras cuestiones sociales, políticas, económicas no han permitido que el desarrollo se vea tan claro como se ve en la zona Caribe. No se vea tan claro, pero desarrollo sí hay, crecimiento sí hay, nuevas tecnologías las hay. Lo que tú dices, el capital humano también es muy importante, eh, pero podría ser mucho mejor y eso es lo que siempre se ha criticado con respecto al manejo en esta zona portuaria. En los últimos años se ha visto mucho desarrollo. Digamos que la deuda viene un poco más hacia atrás, hacia manejos anteriores, donde el seguimiento no era tan constante, el compromiso no era tan alto de pronto como lo es ahora y que la visión como tal de crecimiento del puerto y de lo que el funcionamiento como tal del puerto permite al desarrollo de la ciudad y de la región, pues no era tan visible como lo es ahora y no era tan diciente como lo es ahora. Pero en eso están, en ese crecimiento están. Ya hemos visto ahí con diferentes artículos, con diferentes reportes, con diferentes informaciones que hemos recibido que el desarrollo se está viendo, el desarrollo se está incrementando y pues se espera que se equipare bastante a lo que es la zona caribe del país. Ya lo hemos hablado también y alguno de ustedes hacía la observación de que lo importante o la idea aquí era que se pudieran igualar como esas cargas en cuanto al tema de desarrollo para ambas zonas, no apuntar solamente hacia una zona, todo el desarrollo hacia una zona y la otra dejarla entre comillas deprimida o sin ese desarrollo. Ahí se está apuntando a que las dos zonas importantes portuarias de nuestro país, la parte pacífica y en el Atlántico o Caribe colombiano, puedan ser entonces un foco de desarrollo bien interesante. ¿Alguna observación, muchachos, adicional para pasar al tema de zonas portuarias aéreas y las principales características de ellas? Bueno, vamos entonces a continuar acá. Ok, Michael, gracias por confirmar. Vamos a continuar acá, ya dejamos entonces atrás el tema de las zonas portuarias marítimas y nos vamos entonces con zonas portuarias aéreas, también bien importantes dentro de lo que es el desarrollo de movimiento de mercancías en el país, en la economía del país. Se espera que una vez se reactive de mejor forma toda esta situación, el incremento en el movimiento o en la movilización de mercancías vía aérea sea muy importante, llegue a unos niveles pues no antes vistos en lo que es el movimiento de mercancías por la posibilidad y el desarrollo que se ha presentado en cuanto al comercio electrónico en el país y no solamente en el país sino en el mundo.
debido pues a esta situación. Entonces se espera un incremento bien interesante en lo que es esa movilización de mercancías a través de las zonas portuarias aéreas. Pequeños paquetes, pequeños despachos, algunos un poco más grandes, pero todos enfocados en qué, en lo que es el cumplimiento en menores tiempos del envío y obviamente del recibo de mercancías. ¿Sí? Hacia eso están apuntando las empresas que están haciendo un desarrollo importante o cambios importantes en lo que es su logística en cuanto a la entrega de pedidos, a la entrega de productos y a la satisfacción del cliente. Incluso van a ser actores fundamentales estas zonas portuarias aéreas en esa última milla, en la logística de última milla, que es esa entrega final al cliente, ese último paso para la entrega final al cliente, donde se espera que sean determinantes estas zonas portuarias aéreas, no tanto para el transporte internacional de mercancías, sino para el transporte local de mercancías. Obviamente en algún porcentaje el transporte internacional de mercancías también se va a incrementar, pero se espera que el movimiento de despachos locales de mercancías a través del transporte aéreo se incremente bastante, ¿sí? Por ese buen desarrollo que ha tenido y ese, digamos que desarrollo casi que obligado o necesario al que ha llevado esta situación de salud a las empresas, a que desarrollen nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de entrega, nuevos conceptos de entrega, y todo está apuntando hacia eso, hacia esa parte de la rapidez en la entrega, independiente del costo, independiente de ese costo. Ahora están pensando más en el tiempo de entrega y la necesidad de recibir mis productos, mis requerimientos, mis materias primas, mis repuestos, en fin, lo que sea, de forma más rápida y más ágil. Tenemos entonces aquí, muchachos, principales zonas portuarias aéreas del país, aquí resaltadas entonces con un color diferencial. Tenemos Bogotá como la más importante, Aeropuerto El Dorado, el mayor movimiento de mercancías en el país a través de la vía aérea. José María Córdoba en Medellín, Rafael Núñez en Cartagena, Ernesto Cortizos en Barranquilla, Simón Bolívar en Santa Marta. ¿Sí? Todos, miren que el desarrollo también se ve bastante enmarcado en lo que es hacia el norte del país, incluso en las zonas portuarias aéreas y de mayor movilización. Bucaramanga con el Aeropuerto Internacional Palo Negro, Cúcuta también con algún movimiento importante en la parte aérea, aunque es mayor porcentaje en la parte terrestre, obviamente por ser frontera con el país vecino, con Venezuela, pero también tiene cierto movimiento aéreo. Riohacha también tiene algún movimiento de mercancías en la parte aérea, desde el aeropuerto de Almirante Padilla. Y ya hacia la zona centro y sur del país, pues además de Bogotá, tenemos el aeropuerto internacional LDN en Manizales, que pues en Armenia, perdón, que es muy poco el movimiento, realmente es muy poco, pero tiene algún movimiento de mercancías, igual que en el Matecaña. Tiene mayor movimiento el Bonilla Aragón, Alfonso Bonilla Aragón en Cali. Podría tener un mayor volumen este aeropuerto, ya lo habíamos planteado en sesiones anteriores también cuando hablábamos de las zonas portuarias aéreas, donde el desarrollo industrial que hay en esta zona, Valle del Cauca y toda esta zona azucarera y demás, y de una gran industria, podría ser mucho mayor y que podría abarcar también otras ciudades que de pronto no tienen un desarrollo en zonas portuarias aéreas como el mismo Pereira, como Armenia, Manizales, parte de Ibagué, bueno, algunas zonas importantes de esta región que podrían utilizar este aeropuerto para la salida de sus mercancías. Deficiencias, digamos que no tanto en infraestructura, más de pronto en las rutas, porque muchos de los vuelos que salen de Cali tienen que tocar Bogotá. Entonces en esa parte, digamos que los operadores o los generadores de carga y operadores terrestres también,
prefieren entonces hacer el traslado de la mercancía directamente a Bogotá. Si el vuelo va a salir de Cali y de igual forma me va a tocar Bogotá, porque es digamos que una escala obligatoria dentro de ese proceso de vuelo de Cali hacia cualquier otro país del exterior, aunque también tiene sus rutas directas, pero la gran mayoría toca en Bogotá. Entonces definitivamente lo que dice el exportador es, pues para qué va a mandar mi mercancía a Cali si no estoy pues en Cali, si estoy en otra ciudad, o incluso estando en Cali, ¿para qué lo va a mandar a mi aeropuerto si igual va a tocar Bogotá? Pues entonces me ahorro este costo que puede ser un poco más alto que el mismo transporte terrestre hasta Bogotá, lo envío a Bogotá y ahí me hacen el proceso aéreo. Así de sencillo. Entonces por eso se vuelve de pronto más utilizado Bogotá que los mismos otros aeropuertos que se tienen disponibles. Medellín es un caso diferente porque de Medellín casi siempre salen todos los vuelos directos. Son muy pocos los que de pronto tengan que retornar hasta Bogotá y luego salir hacia el exterior. Medellín sí tiene una gran cantidad de vuelos directos hacia el exterior. Incluso Pereira ya tiene algunos, pero en su mayoría enfocados al movimiento de pasajeros, no al movimiento de carga. Por aquí tenemos también resaltado Leticia como un aeropuerto que o zona portuaria aérea que puede mover cierta cantidad de mercancía, pero también un poco más enfocado a lo que es pasajeros, movimiento de pasajeros también, y por obvias razones por el tema turístico que se puede dar en esta zona. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? No, profe, ninguna. No, señor. Listo, muchachos. Entonces, características importantes, gracias Jonathan, de la ubicación estratégica de Colombia, la ubicación estratégica de Colombia como tal, en cuanto al movimiento aéreo de mercancías. Miren aquí el mapa, es muy claro y muestra cómo Colombia desde sus salidas aéreas puede tener una gran cantidad de conexiones en todo el mundo. En todo el mundo. Incluso mercancía que viene del sur del continente hace escala en Bogotá como centro de consolidación o de hub importante para lo que es este desarrollo de entregas de mercancía. Entonces aquí se hace una gran consolidación y una gran manipulación de mercancías también, sobre todo pues en el aeropuerto que hablábamos, en el aeropuerto El Dorado, que se hace una escala internacional o es una escala internacional para muchos de los vuelos que vienen de otros países y que hacen conexión con el resto de países en el mundo. Entonces aquí tenemos una característica interesante para Colombia, más puntualmente para el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde esas escalas que se hacen allí permite también una gran y una alta manipulación de mercancías. Profe, Señor. me interrumpo. Sí, dime, Oscar. Una pregunta. ¿El mapa y qué pena? ¿Cómo, Oscar? Qué pena, se te cortó ahí. Profe, ¿puede volver a poner el mapa? Para hacer una Sí, pregunta ahí de lo que yo estaba viendo ahora. sí, claro, aquí lo tenemos. Bueno, listo. Por decir, un ejemplo. Viene un avión de carga de Toronto y pues viene por decir a Bogotá Sí, a dar mercancía o a recoger mercancía y de ahí salen un ejemplo para Moscú, El Cairo, Dubái. sí, De vuelta viene de algunos de esos dos sitios nuevamente hacia Colombia, Bogotá, dejan algún tipo de importación que vienen de esos países, por decir casi el 80% de las encomiendas, y de ahí sale nuevamente para Toronto con el otro 20%. ¿Eso sí se puede hacer o no se puede hacer? Y si se puede hacer, más o menos cuánto es el costo que pueden manejar estas empresas manejando este tipo de encomiendas.
A ver, lo que pasa ahí es que uno hay que determinar primero si la aerolínea dentro de su, digamos, modelo de negocio o ofrecimiento de servicios está dispuesta a manejar un movimiento de carga. O es exclusiva de carga o tiene un manejo mixto, pasajeros y carga, ¿sí? Generalmente en los vuelos comerciales lo que hacen las aerolíneas para optimizar ese espacio en bodega que de pronto no es utilizado por los pasajeros, porque pues difícilmente los pasajeros con su equipaje van a llenar una bodega de un avión comercial. Entonces lo que hacen las aerolíneas es habilitar esos espacios para llevar mercancía que pueden transportar de un punto A a un punto B. Entonces, en ese orden de ideas, si la aerolínea, digamos, es comercial, es una aerolínea que su objetivo principal es movilizar pasajeros, pero determina que dentro de los espacios que tiene en sus aviones, en su flota de aviones, puede también llevar mercancía, lo que hacen entonces es habilitar ese servicio a través de una línea de negocios de su aerolínea y ofrecen el servicio de entrega de mercancías y transporte de mercancías en sus aviones. Generalmente esa ocupación, cuando el avión comercial que lleva pasajeros, lleva equipaje y además lleva carga, esa ocupación se determina para una sola ruta. Es decir, en el ejemplo que tú dabas, Toronto a Bogotá y luego ese avión sigue para Moscú. En ese vuelo, si tienen mercancía de Toronto a Bogotá, pueden incluirlo, pero en Bogotá no van a incluir nueva mercancía para Moscú. Ya viene una ocupación, ¿sí? Muy seguramente en Toronto sí pudieron haber incluido mercancía que va para Moscú. Lo que hace es, llega aquí el avión, no se descarga esa mercancía sigue con esa escala y se dirige a Moscú. Esa ocupación no se reutiliza aquí porque no saben si aquí al momento de embarcar más pasajeros, porque llegó a Bogotá y hay pasajeros que van Bogotá-Moscú, si al momento de embarcar esos pasajeros tienen cierta cantidad de equipaje que puede o no afectar alguna ocupación en el tema de carga. Eso en cuanto a los aviones comerciales. Cuando son aviones netamente de carga y aerolíneas que se desempeñan y su labor es movilizar carga solamente, como de pronto lo podríamos encontrar con los aviones de FedEx o DHL, los aviones propios de DHL que manejan solo carga, entonces ahí en ese punto ellos sí pueden determinar lo que tú dices, trabajar una mercancía de un punto A a un punto B y luego en ese punto B volver a cargar otra mercancía que va hacia el punto A o que va hacia otro punto diferente porque la ruta puede ser más larga. Ahí sí lo pueden hacer y optimizar esos espacios. Y la idea es que optimicen esos espacios que van quedando disponibles en la aerolínea o en la aeronave, perdón, para que hagan un traslado y digamos que un manejo eficiente de lo que es el flete aéreo en esos aviones. Pero eso depende, como te digo, del modelo que utilice la aerolínea en cuanto a su negocio, si es netamente de carga o si es de pronto comercial, que puede manejar mixto, pasajeros y carga. No sé si te queda claro ahí, Oscar. Bueno, y en cuanto al tema del costo, los costos pues obviamente varían con respecto a lo que es las rutas, pero el costo del transporte aéreo, estamos hablando de una relación de hasta 6 veces más lo que puede costar un transporte marítimo de mercancías. Entonces, en ese orden de ideas, el pensar en el transporte aéreo como primera opción se vuelve de pronto para algunas empresas un poco un factor que no deben considerar, pero que si su tipo de producto, su tipo de negociación o su tipo de cliente lo ameritan, pues es una opción de transporte completamente viable, trabajable y que obviamente va a tener los costos más altos, pero pues esos costos los debo considerar en el precio de mi producto, si estoy ofreciendo un producto puesto de pronto en el aeropuerto de destino, en fin,
o si lo estoy poniendo puesto en el aeropuerto de origen, pues trasladarle esa información al cliente también y decirle, cliente, tenga en cuenta que el transporte aéreo le puede salir en X o Y cantidad de dólares. Listo, muchachos, ¿alguna inquietud adicional en esa parte? Bueno, continuemos aquí. Ok, Oscar, aquí continuamos entonces. Ya vistas esas rutas o ese mapa donde nos muestra algunas rutas, aquí el módulo nos entrega una información un poco más detallada con fuente en ProColombia, donde nos dice que El Dorado, obviamente por obvias razones y ya por conocimiento previo, maneja una muy buena cantidad de rutas, alrededor de 1700 rutas con 503 ciudades destino diferentes y una participación entonces en esas rutas de un 76% o casi un 80%. Entonces el movimiento es muy interesante en este aeropuerto, y que si ven el siguiente aeropuerto en importancia o en movimiento o en cantidad de rutas es el aeropuerto José María Córdoba en Medellín, Río Negro puntualmente, y allí vemos una diferencia abismal. Estamos hablando de pasar de 1700 rutas a 250 rutas solamente. Entonces, el, hablando de equidad en esa parte de desarrollo, pues difícilmente un aeropuerto como el José María Córdoba o como el Bonilla Aragón o el Ernesto Cortizos en Barranquilla van a poder alcanzar esos niveles de movimiento, rutas y participación que tiene El Dorado en este momento, y que El Dorado es un aeropuerto que sigue en constante crecimiento, en constante modificación y en constante desarrollo. Obviamente pues por la infraestructura que puede manejarse allí, pero sin embargo siguen siendo aeropuertos también muy importantes dentro de lo que es la zona portuaria aérea en Colombia. Un aeropuerto como el de Río Negro tiene una gran cantidad de movimiento de mercancías, el tema de flores se mueve bastante, mucho perecedero, mucha confección. Entonces también tenemos unas posibilidades interesantes de mayor desarrollo en estos aeropuertos y de mayor movimiento de carga. Como les decía, hay que pensar un poco en lo que se viene después de esta situación que estamos viviendo, y que muy seguramente sus niveles de participación van a incrementarse bastante. Aquí tenemos cifras de exportaciones trabajadas vía aérea, unas cifras a 2014 que pues de pronto las podemos considerar, pero que ya son un poco lejanas de lo que vivimos actualmente, pero que nos muestran un reflejo de lo que vienen siendo las exportaciones en Colombia vía aérea, donde podemos relacionar aquí en la línea roja lo que son las toneladas o la cantidad de kilogramos movilizados versus el valor de las mercancías, valor FOB, es decir, valor de la mercancía puesta en el aeropuerto de origen, donde por allá los años 2011, 2012 y 2013 fueron bien importantes. Desde 2014 en adelante comenzó la curva a descender un poco en cuanto al tema de exportaciones, porque en general las exportaciones en Colombia han venido en descenso, han sido mayores las importaciones. Sin embargo, se mantienen pues en muy buenos niveles y en unos niveles óptimos de movilización de cargas. La mayor cantidad de carga movilizada vía aérea en Colombia a 2014 y aún todavía sigue siendo las flores. Las flores generando un gran volumen de movimiento en cuanto a lo que son las toneladas movilizadas, ¿sí? Una participación del 80% lo dan las flores en la totalidad de productos exportados vía aérea, ¿sí? Tenemos los textiles, tenemos frutas, semillas, productos farmacéuticos, otros alimentos como el pescado, cosméticos, confecciones y textiles, como les decía, son otros de los productos que se mueven también vía aérea, que constantemente se están moviendo vía aérea, pero que no alcanzan aún los niveles y la cantidad de kilogramos que puede moverse año a año a través de lo que son las flores, los follajes y demás que
ya es característico de la exportación colombiana encontrar este tipo de mercancías en la gran mayoría de aeropuertos en Colombia. Es importante ese dato, flores frescas como el mayor producto exportado vía aérea. Destinos de exportación importantes, el más importante de ellos hacia América del Norte. Ahí también está, digamos que ligado completamente a todo lo que es el movimiento de flores, exportación de flores hacia Estados Unidos y hacia Europa. Aquí ven en azul Europa. Entonces ahí están. Obviamente la torta se reparte de esa forma porque son dos mercados bien importantes y ya consolidados en lo que es el tema de flores. Entonces ahí, por eso también siendo consecuentes con esa primera gráfica, aquí Europa y América del Norte como principales mercados de exportaciones aéreas. Hacia América del Sur y América como tal, América del Norte y América del Sur, en América del Norte, Estados Unidos el principal comprador, también muy ligado al tema de flores. Y hacia América del Sur la torta se reparte un poco más. Perú y Ecuador como los principales destinos de exportaciones aéreas, por obvias razones, por ser países que están dentro de la comunidad andina, por ser países pues de la misma región y que obviamente pueden demandar mucho más fácil productos elaborados en Colombia, y que además por el tema de distancias y costos también es mucho más factible que se realicen exportaciones aéreas hacia países más cercanos. Entonces aquí la torta se divide de esa forma: Brasil, Venezuela y Chile también con buena participación, pero supera el 50% de esa cifra, de esas 15.000 toneladas, superan el 50% entre Ecuador y Perú. Hacia otros mercados como Europa, entonces también la torta está bien repartida: Rusia, Reino Unido, Países Bajos, España como los principales destinos. En el mercado asiático, Japón viene siendo uno de los más fuertes y sigue siendo uno de los más fuertes en cuanto al tema de toneladas exportadas. También mucho tiene que ver la parte de flores y también mucho la parte de frutas y perecederos que se exportan hacia este país. Ya en la parte de Caribe, el Caribe se reparte un poco la torta: Caribe y América Central, Panamá nuevamente por la cercanía, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico ya en el Caribe un poco más lejanos, pero también con una gran participación en lo que es la cantidad de toneladas exportadas. Entonces vemos que el mercado como tal, en cuanto a toneladas y a diferentes productos, es muy atractivo para el mercado aéreo. Hay la posibilidad de manejarlo, se maneja actualmente. El que sea costoso ya no es una limitante para el despacho de mercancías, por el contrario, se utiliza esto como herramienta, como un costo-beneficio muchas veces, para que el exportador haga el envío y le llegue un poco más rápido al comprador, pero ese costo se determine y se establece quién va a asumir el costo y cómo se va a trabajar el tema, porque las prioridades a veces se vuelven más fuertes que el mismo costo de la operación, y ahí entonces es donde el transporte aéreo y las zonas portuarias aéreas cobran mayor relevancia en la operación. Vamos entonces a hablar ahora de los aeropuertos. Vamos a tocar algunos aeropuertos importantes. Y con esto pues finalizaríamos nuestra sesión del día de hoy. Vamos bien en tiempo. No creo que tengamos que hacer algún pare en cuanto a lo que es el receso que siempre hablamos. Igual iniciamos después de la elaboración de esa encuesta, entonces ahí lo podríamos tomar como ese receso. Vamos a darle continuidad aquí en nuestros temas para finalizar de forma ágil. Ya lo veníamos hablando: Aeropuerto Internacional El Dorado, una extensión bien interesante, más de 700 hectáreas y en constante crecimiento con respecto a lo que es el desarrollo de infraestructura del aeropuerto como tal. Ya conocemos que tiene aeropuerto internacional, puente aéreo, una gran cantidad de, digamos que pistas entre comillas, o sea, las pistas como tal son dos,
bien establecidas, pero tiene cantidad de zonas de carreteo de aviones donde ellos hacen todo el proceso, incluso algunos hacen su proceso de aterrizaje o de despegue en esas zonas de carreteo porque son de una muy buena extensión, pero las pistas como tal principales son dos. Una plataforma grande en el tema de todo el manejo de arribo y salida de aeronaves. Cuenta con un terminal de carga bien especializado, con un gran movimiento de carga, no solamente de carga masiva, sino también paqueteo, envíos courier, una gran cantidad de movimiento de mercancías o de pequeñas mercancías. Cuenta también con bodegas, bodegas de carga obviamente de propiedad del aeropuerto y también de las aerolíneas que utilizan los servicios o prestan los servicios de bodegaje, recepción de mercancía, salida de mercancía, para todo lo que es el movimiento de su carga vía aérea. Tienen una gran cantidad de bodegas también. Es una operación muy controlada. A través de diferentes puertas se tiene que hacer el ingreso de vehículos para ingresar mercancía o sacar mercancía. Hay buenos controles de seguridad. Adicional pues a los otros controles de seguridad con pasajeros y equipaje, también la carga sufre unos altos controles de seguridad. Cuenta también con bodegas refrigeradas, algunas de ellas propias de las aerolíneas, otras las presta obviamente o presta el servicio obviamente el aeropuerto. Entonces localizado en la zona de Fontibón en Bogotá, para los que de pronto no lo conocen o han tenido la oportunidad de estar en el aeropuerto y de pronto desconocen un poco la zona en que está ubicado, es en la zona de Fontibón, una zona completamente industrializada, con una gran cantidad de empresas a su alrededor. Es el tercer aeropuerto más grande de América Latina, inmediatamente después de Sao Paulo y del de Ciudad de México. En movimiento de mercancías alcanza pues unos niveles bien interesantes. Aún no alcanza los movimientos de mercancía por ejemplo que tiene Sao Paulo, que tiene México, pero tiene un movimiento considerable de mercancías y de pasajeros obviamente. ¿Qué más nos dice aquí? Plataformas de 207.000 metros cuadrados, con sus correspondientes calles de rodaje, como les decía, o de carreteo donde están los aviones haciendo su proceso, más de 70.000 metros cuadrados de bodegas, 63 puertas de operaciones en el lado aire, es decir, donde embarcan, y creo que ya van sobre las 80, si no estoy mal, puertas de embarque de pasajeros. 25 puestos de parqueo de aeronaves, ya eso está superado también en cantidad. Cuentan con toda la infraestructura para que todas las entidades de control realicen sus procesos, llámese Policía Antinarcóticos, INVIMA, ICA, CARDER, todos tienen espacio destinado para poder hacer sus operaciones y para poder también revisar todo el tema de cargas, hacer todos los controles antinarcóticos, todos los controles sanitarios, todos los controles de salubridad necesarios para que ninguna mercancía se vea afectada ni en la entrada ni en la salida del país. De igual forma con los pasajeros. Recuerde que la zona portuaria también está en pro de el desarrollo del movimiento de pasajeros, de personas, animales y mercancías. El enfoque que le damos aquí en el módulo es hacia el tema de mercancías, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Alguna observación adicional con respecto a lo que es el aeropuerto El Dorado? Ok, listo muchachos. Seguimos aquí con Aeropuerto José María Córdoba, Río Negro. Una gran cantidad de espacio también disponible para su operación. 600 hectáreas, muy similar a lo que es El Dorado. También con dos pistas bien importantes, pero la cantidad de operaciones como tal y de rutas establecidas para manejarse desde este aeropuerto o hacia este aeropuerto son las que de pronto no lo hacen tan interesante. Sin embargo, el desarrollo en tema de carga es muy importante y tiene una gran cantidad de aerolíneas incluso que manejan
carga como tal, entre aerolíneas comerciales y aerolíneas especializadas solamente en carga. De pronto hay algunas deficiencias en el tema de la cantidad de bodegas, donde de pronto tienen que utilizarse muchas bodegas externas, incluso a veces cuando la cantidad de mercancía, sobre todo en la parte de flores, supera las expectativas de espacio disponible para almacenamiento. Y sobre todo en el tema de flores, que es un almacenamiento a temperatura controlada o refrigerada o en unas temperaturas establecidas, y que tienen que entonces conseguirse o contratarse unas bodegas externas para poder hacer la manipulación y el trabajo con esta mercancía antes de que lleguen a su destino al momento de cargarse en el avión. Entonces ahí en esa parte también el aeropuerto se queda un poco corto en su operación, pero ha habido un desarrollo también bien interesante y se sigue moviendo mucha carga en el aeropuerto José María Córdoba. Cuenta con terminal de carga, puede albergar entre 10 a 15 aviones en ese terminal o en el lado aire. Especialmente trabaja la exportación de flores, como les decía. También el tema de textiles se trabaja bastante. Aerolíneas especializadas o puntuales como Tampa, como Copa, tienen mucho manejo de movimiento de mercancía. Obviamente pues la situación actual no se presenta para entregar cifras a este año. Ya sabemos toda la situación de las aerolíneas en todo el mundo, pero siempre ha tenido un muy buen movimiento de mercancías este aeropuerto. Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, lo que les decía, este aeropuerto debería tener mayor desarrollo. Primero, en la zona donde está ubicado, puede tener mayor desarrollo en infraestructura, ¿sí? Como todos sabemos, en la zona del Valle del Cauca es mucho valle, entonces las condiciones para la operación como tal aérea son las mejores, teniendo en cuenta eso, entonces este aeropuerto debería tener unos mayores desarrollos en cuanto a infraestructura, a capacidades de almacenaje, capacidades de movimiento de pasajeros igual, capacidades de cantidad de aeronaves a trabajarse en una operación normal diaria. Podría tener también un mayor desarrollo en cuanto a soluciones que se le puedan entregar a los diferentes usuarios, mercancías especializadas, cuartos fríos, manipulación de mercancías, distribución de mercancías. Recuerden que en las zonas portuarias se puede hacer esa parte, almacenaje, distribución, por la ubicación que tiene el aeropuerto como tal. Tiene a su lado contiguo una zona franca, a los 20 minutos tiene otra zona franca. Entonces el tema de movimiento industrial como tal en esa zona, y además la zona donde está ubicado, que es en la zona de Palmira, a las afueras, o si vamos para Cali, pues antes de entrar a Cali, saliendo de Cali a las afueras de Cali, entonces ahí la ubicación estratégica como tal del aeropuerto es muy importante, está muy bien ubicado, pero falta un poco más de desarrollo. La pregunta ahí puntual es ¿por qué no se ha visto ese desarrollo tan marcado si hay tan buenas condiciones, si hay tan buena industria y si hay tan buenos elementos de peso para poder desarrollar algo más en este aeropuerto o en esta zona portuaria? Es una duda que se tiene ahí en esa región. En esta parte sí se desconoce un poco o desconocería un poco de el por qué no se ha presentado un mayor desarrollo. Pero lo importante aquí entonces es conocer que en esa zona tenemos una posibilidad importante. Hay que identificar logísticamente qué tan viable es para una operación, ¿sí? Nosotros en esta zona donde podemos entonces por temas de tiempos, digamos de disponibilidad y de calidad vial, podemos considerar más despachos vía aérea desde este aeropuerto, teniendo en cuenta que no hay mucha posibilidad en el aeropuerto propio, en el Matecaña. Podríamos tener entonces esta posibilidad de despachos de mercancías. Logísticamente tendríamos que validar entonces qué tan benéfico es, y de pronto el tema, como les decía ahora, de las rutas aéreas que se estén presentando desde este aeropuerto.
porque mal haríamos en asumir, por ejemplo, logísticamente un costo de un transporte aéreo desde Cali a cualquier país del mundo. Cali, ponle, no sé, Toronto, el ejemplo que traía ahora Oscar. Pero si esa ruta no está establecida como una ruta directa y el vuelo que salga de Cali tiene que ir a Bogotá para luego hacer esa escala y salir hacia Toronto o hacia cualquier otro país del mundo, pues entonces estaríamos asumiendo un extra costo seguramente de una mercancía que tenemos que despachar hasta Cali a un costo de flete X, seguramente económico, pero que el costo real de la mercancía de Cali a Bogotá o del flete de la mercancía de Cali a Bogotá vía aérea pues no sería el adecuado, sabiendo que yo de pronto podría haber enviado la mercancía directamente a Bogotá a surtir el mismo efecto y proceso de exportación vía aérea. Entonces ahí logísticamente tendríamos que determinar muy bien en qué momento real y cómo está la operación para poder decir aquí sí puedo utilizar este aeropuerto porque me permite trabajarlo. Hay una ruta directa, no sé, un Cali Miami por ejemplo, entonces ya ahí sí puedo decir yo, listo, es una ruta directa, me voy a ahorrar un tiempo y un costo en el transporte terrestre porque no lo voy a tener que enviar a Bogotá, que son 7, 8 horas, no sé, un costo un poco más alto, unos tiempos y que también tengo la incertidumbre que de pronto en la vía pueda pasar algo diferente si envío la mercancía hacia Cali, que sabemos que la vía siempre está en buenas condiciones, no hay tantos problemas, son 3, máximo 4 horas de transporte, eso que podría ser menos porque es en Palmira, entonces es mucho más cercano. Entonces hay consideración de logísticas que me dicen a mí, bueno, puedo utilizar esta otra zona portuaria aérea diferente a Bogotá, que es la utilizada por excelencia, pero que también me presta unos buenos servicios, que yo puedo tener un diferenciador y que incluso se puede trasladar ese diferenciador o esa ventaja, se la puedo trasladar al cumplimiento al cliente. Entonces ahí hay que tener en cuenta esos beneficios que podemos encontrar en uno u otro. Ernesto Cortizos, Barranquilla, aeropuerto muy utilizado en el tema de carga, sobre todo en la zona norte del país, aeropuerto internacional también, un poco más pequeño, 317 hectáreas aproximadamente, 350 actualmente, si no estoy mal. Solamente maneja algunas aerolíneas internacionales, puntualmente de carga solamente 6 aerolíneas. La infraestructura como tal para el almacenamiento y demás es un poco pequeña para la cantidad de mercancía que mueve, pero tiene muy buena rotación de mercancía, entonces eso lo hace un aeropuerto muy eficiente en lo que es el transporte de mercancías como tal desde esa zona. Les decía, uno de los más utilizados en la zona norte, en la zona caribe del país, para la movilización de mercancías. Pero con unos niveles pues un poco pequeños en relación a lo que podemos encontrar versus un Bogotá o un Medellín, que incluso de Medellín o de la zona de Antioquia también se suele enviar directamente mercancía hacia Barranquilla, pero sobre todo para hacer algunas consolidaciones de mercancía y ya salir desde Barranquilla hacia cualquier país. Ahí estos aeropuertos tienen unos diferenciadores importantes versus los aeropuertos más hacia el centro o sur del país, y es que sus rutas generalmente ya son directas por la ubicación que tienen. No sería consecuente que un avión desde Barranquilla tenga que bajar a Bogotá para volver a salir a ruta hacia el norte, por ejemplo. Entonces las aerolíneas que trabajan desde allí ya tienen su ruta establecida casi que de forma directa hacia los países al exterior. Pero también hay consideraciones importantes de peso, como posiblemente el envío de las mercancías vía terrestre de algunas empresas desde la zona centro o sur del país hacia Barranquilla o hacia Cartagena para la salida de sus mercancías, y además vía aérea, ¿sí? Logísticamente no es tan consecuente, tan viable que se presenten este tipo de movimientos. ¿Alguna inquietud hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones?
No, profe, todo bien por el momento. Listo, muchachos. Gracias, Andrés. Jonathan también confirma. Oscar, ok. Bueno, vamos entonces a, antes de finalizar, Michael también por ahí nos hablaba. Antes de finalizar, entonces vamos a dejar claro lo que va a ser nuestra próxima sesión. Ya estamos aquí sobre 8:15. Entonces, digamos que ahí vamos a compensar un poco el tema del receso que siempre nos tomamos, los 5 y 10 minuticos de receso, terminando un poco antes ya que no lo tomamos ahí durante el transcurso de la sesión. Vamos entonces para la próxima sesión dentro de 8 días a iniciar con un tema de competitividad de las zonas portuarias, el nivel de competitividad de las zonas portuarias, que es otro de los, o ha sido el factor importante que hemos venido hablando y desarrollando durante este módulo, y es esa importancia de la competitividad que entregan estas zonas portuarias a los usuarios de las mismas. Y posterior a esto, y ya para nuestra última sesión, o si de pronto lo alcanzamos a trabajar en nuestra sesión, en nuestra próxima sesión, ya determinaremos cómo validamos la última sesión. Recuerden que al iniciar este módulo, la coordinación académica nos informaba de que la idea es que 7 de las 8 sesiones se manejen de forma sincrónica, es decir, así como lo hemos venido trabajando. Y en caso tal de que logremos evacuar todos los temas en nuestra próxima sesión, que es la parte de competitividad y la parte de privatización de los puertos, son esos dos temas los que nos quedan haciendo falta, privatización y competitividad de los puertos. Si evacuamos esa información en la próxima sesión, ya entonces dejaríamos esa última sesión solamente para lo que es el desarrollo del parcial final, y de pronto alguna actividad adicional que podamos establecer para esa última semana. Listo, muchachos, queda claro también esa parte. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, gracias Leison, Alejandro por confirmar, Oscar también, Andrés, Carlos Andrés, perfecto. Carlos Andrés, ¿cómo te fue con la encuesta? ¿Sí la pudiste realizar sin problema? Profe, es que tengo en este momento problemas como con el correo. Estoy tratando de descargar, de hecho, unas cosas también de la empresa y no he podido, tengo como problemas aquí como con el correo. Pero tan Ok. pronto la tenga, ahí mismo la... Listo, sí, yo te agradezco porfa que le des esa colaboración allá a la universidad con esa encuesta que necesitan, pues todos esos daticos para poder validar todo el tema de la continuidad académica de todos los estudiantes. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, y pues cumpliendo también con nuestro pequeño tiempo de receso, ahí nos cuadraría para la finalización de la sesión del día de hoy. Agradeciéndoles nuevamente la puntualidad, todos muy puntuales. Entendemos también la situación de algunos que laboralmente de pronto se están conectando un poco más tarde, pero lo importante es que están en conexión, pueden ver todos los temas, se resuelven las inquietudes que tengamos, y esperamos entonces, muchachos, que puedan desarrollar también el parcial que queda habilitado ahora en el transcurso de la noche. Les informaré como siempre vía correo electrónico cuando el link del video y obviamente el video queden disponibles en plataforma, cuando queda disponible también el parcial, y les estaré enviando también la información para nuestro próximo encuentro sincrónico, como lo hacemos todas las semanas. Listo, muchachos, ¿alguna inquietud o observación adicional antes de despedirnos? No, profe, ninguna, muchísimas gracias. Profe, ¿cuál es el límite de días para hacer el parcial? Ok, vamos a dejarlo disponible desde hoy y hasta el domingo a medianoche. Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? Profe, no, por ahora no. Muchas gracias. Listo, muchachos. No, gracias a ustedes nuevamente. Cuídense bastante. Mucha paciencia, muchachos. Mucha paciencia y mucho cuidado.
para seguir llevando esta situación a ver cómo nos va. Listo, muchachos, les agradezco nuevamente. Listo, profe, usted, muchas gracias. Bueno, Listo, muchachos. profe, muchas gracias. Bueno, Buenas muchachos, noches. descansen, que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente.